13 de noviembre de 2012, 7:0 AM. El mensaje de texto brilló en el teléfono de Dave Krupa. Te odio. Arruinaste mi vida. Nunca voy a parar. Fue el primero de más de 50.000 mensajes que llegarían en los próximos 3 años. Mensajes llenos de rabia, obsesión y amenazas gráficas. Mensajes que pintaban el retrato de una mujer entrando en espiral hacia la locura, acechando al hombre que decía amar. Pero esto es lo que hizo que este caso fuera diferente a cualquier otro en la historia criminal estadounidense. La mujer que enviaba estos mensajes había estado muerta durante casi 3 años. ¿Y la persona que los escribía? Estaba sentada en casa, fingiendo ser la víctima, mientras escondía uno de los engaños digitales más elaborados que las fuerzas del orden habían visto jamás. Esta es la historia de Cari Farber, una madre soltera que desapareció sin dejar rastro. Una historia donde cada mensaje de texto era una mentira, cada correo electrónico una ilusión cuidadosamente construida, y donde la verdadera asesina se escondía detrás del fantasma de la mujer que asesinó. Omaha, Nebraska, noviembre de 2012. El corazón de Estados Unidos, donde la gente todavía creía en la bondad de los vecinos y la seguridad de la vida en un pueblo pequeño. Dave Krupa, un padre soltero de 35 años y mecánico en la tienda Hyatt Tire, no buscaba nada serio. Acababa de terminar una relación a largo plazo y lo dejó claro a cualquiera interesado. Quería algo casual, sin compromiso. El 11 de noviembre de 2012, Dave conoció a Cari Farber en un taller de reparación de autos. Ella tenía 37 años. Era programadora informática de Macedonia, Iowa, un pueblo pequeño a unas 140 millas de Omaha. Cari era inteligente, atractiva, con cabello oscuro y ojos cálidos que se arrugaban cuando sonreía. Era una madre dedicada a su hijo adolescente, Maxwell. Quienes la conocían la describían como responsable, cariñosa y completamente dedicada a su hijo. La atracción fue inmediata. Intercambiaron números. 2 días después, el 13 de noviembre, Cari condujo hasta el apartamento de Dave en Omaha. Pasaron la tarde juntos, hablando y riendo. Todo parecía perfecto, fácil, sin complicaciones. Esa noche, Cari se quedó a dormir. A la mañana siguiente, salió del apartamento de Dave alrededor de las 7 AM, diciendo que necesitaba ir a trabajar. Le envió un mensaje de texto diciendo que lo había pasado bien. Fue la última vez que alguien que realmente se preocupaba por Cari Farber la vería con vida. Pero los mensajes estaban apenas comenzando. En cuestión de horas después de dejar el apartamento de Dave, comenzaron los mensajes de texto. Pero estos no eran los dulces mensajes de alguien interesado en una segunda cita. Estos eran enojados, acusatorios, obsesivos. ¿Por qué no me llamaste? Veo que estás con alguien más. Vas a lamentar esto. Dave estaba confundido. Habían tenido una cita, una noche. Él había sido completamente claro sobre no querer una relación. Envió mensajes de vuelta, tratando de ser amable pero firme. Los mensajes solo se intensificaron. Durante los días siguientes, los mensajes de texto de Cari se volvieron cada vez más erráticos. Afirmó que había renunciado a su trabajo. Dijo que se mudaría a Omaha para estar más cerca de Dave. Enviaba docenas de mensajes diarios, oscilando salvajemente entre profesar su amor y lanzar insultos viciosos. Pero aquí es donde la historia toma su primer giro oscuro. Dave no era el único que recibía mensajes de Cari. Liz Goljar, una mujer con la que Dave había estado saliendo casualmente antes de conocer a Cari, también comenzó a recibir mensajes. Liz tenía 41 años, era madre soltera y trabajaba en una empresa de calefacción y aire acondicionado. Ella y Dave tenían una relación intermitente, nada exclusivo, nada serio,
pero según los mensajes que Liz recibía, Cari Farber la veía como una rival. Los mensajes para Liz eran amenazantes, explícitos, aterradores. Cari enviaba fotos de ella misma, primeros planos que parecían diseñados para burlarse. Enviaba mensajes sexuales groseros. Hizo amenazas contra los hijos de Liz. El acoso era implacable. A veces decenas de mensajes en una sola hora. Liz estaba asustada. Le mostró los mensajes a Dave. Juntos intentaron darle sentido a esta mujer que parecía haberse obsesionado peligrosamente después de una sola cita. Pero algo no cuadraba del todo. Y las personas que realmente conocían a Cari Farber estaban a punto de dar la alarma. Nancy Rainey sabía que algo estaba catastróficamente mal. La madre de Cari, Nancy, había hablado con su hija casi todos los días de su vida. Cuando los mensajes de texto de Cari de repente se volvieron cortos, esporádicos y extraños, los instintos maternales de Nancy gritaron peligro. La mujer que le enviaba mensajes no sonaba como su hija. El tono era incorrecto. Las elecciones de palabras eran erróneas. Luego vino el mensaje que envió hielo por las venas de Nancy. Cari afirmó que había renunciado a la custodia de Maxwell, su amado hijo adolescente. Cualquier madre que lea esto conoce la verdad. Cari Farber nunca, jamás abandonaría a su hijo. Nancy llamó al Departamento de Policía de Macedonia, presentó un reporte de persona desaparecida. Les rogó que investigaran. Pero aquí está la realidad aplastante que tantas familias de personas desaparecidas enfrentan. La policía vio mensajes de texto, vieron actividad en el teléfono de Cari, vieron correos electrónicos enviados desde sus cuentas. Para ellos, esto parecía una mujer que había elegido dejar su vida atrás. Es una adulta, le dijeron a Nancy, tiene derecho a ir a donde quiera, pero Nancy sabía que su hija estaba en peligro, sabía que algo terrible había sucedido, y durante 3 años lucharía para que alguien la escuchara. Mientras tanto, los mensajes continuaron. Miles y miles de mensajes. Pero ya no solo venían del teléfono de Cari. Durante los siguientes meses, la campaña de acoso escaló a algo sin precedentes. Dave y Liz no solo recibían mensajes de texto, eran objetivos de una operación de acecho sofisticada y multiplataforma. Aparecieron perfiles falsos de Facebook en nombre de Cari, cuentas de correo falsas, perfiles falsos en sitios de citas, cada uno escupiendo odio, haciendo amenazas, enviando fotos explícitas. Los mensajes llegaban a todas horas, 3 a.m., 4 a.m., implacables y agotadores. El teléfono de Dave zumbaba constantemente. Ding, ding, ding. A veces 60 mensajes en una hora. Bloqueaba números, pero aparecían nuevos. Borraba direcciones de correo, pero aparecían más. Era como luchar contra una hidra. Cortabas una cabeza, crecían 2 más. Liz también recibió miles de mensajes, pero su acoso tomó un giro más siniestro. Alguien comenzó a vandalizar su propiedad. Le pincharon las llantas de su auto. Le rompieron las ventanas. En diciembre de 2012, su garaje fue incendiado mientras sus hijos dormían dentro de la casa. La familia escapó, pero el terror era real, visceral y en aumento. La policía fue llamada repetidamente. Se presentaron informes, pero cada evidencia apuntaba a Cari Farber. Los mensajes venían de sus cuentas. Los correos electrónicos se rastreaban hasta ella. Incluso cuando los investigadores lo examinaban, la pista digital parecía clara. Cari Farber era una mujer perturbada que acechaba a su examante y a su nueva novia. Había solo un problema, un pequeño detalle que debería haberlo desenredado todo desde el principio. Cari Farber había desaparecido por completo de su vida real. Examinemos lo que los investigadores pasaron por alto inicialmente. El trabajo de Cari en su empresa de programación en Macedonia,
no se presentó después del 13 de noviembre de 2012. Su empleador presentó informes sobre su ausencia. Su cheque de pago final nunca fue cobrado. Su apartamento en Macedonia, abandonado. Su renta quedó sin pagar. Su casero eventualmente empacó sus pertenencias, encontrándolas exactamente como las había dejado. Comida a medio comer, los papeles de la escuela de su hijo, todas sus posesiones personales aún en su lugar. Su auto, un Ford Explorer plateado, desapareció el mismo día que Cari. Sus cuentas bancarias, sin actividad, sin retiros para comida, gasolina, renta o cualquier necesidad de la vida. Su hijo, Maxwell, nunca volvió a saber de su madre, ni una llamada, ni una conversación real. Solo extraños y fríos mensajes de texto que no sonaban como la mujer que lo había criado. Pero los mensajes que afirmaban ser de Cari contaban historias elaboradas. Se había mudado a Kansas. No, espera, estaba en Missouri. En realidad, estaba en Texas. Las ubicaciones seguían cambiando, las historias seguían cambiando, pero el acoso nunca se detenía. Las vidas de Dave y Liz se consumieron por este acechador invisible. Dave recibía mensajes describiendo lo que llevaba puesto, dónde había estado, qué había comido. Sentía que Cari estaba en todas partes, observando, documentando, obsesionándose. Liz comenzó a dormir con un arma bajo la almohada. Instaló cámaras de seguridad. Vivía con miedo constante de que Cari cumpliera sus amenazas de lastimar a sus hijos. Pero aquí está el giro que hace que este caso sea tan escalofriante. Liz Golyar no tenía miedo de Cari Farber. Tenía miedo de su propia creación. Para 2015, el detective Ryan Avis de la oficina del sheriff del condado de Pottawatomie tomó el caso. Era minucioso, metódico, y algo sobre la situación de Cari Farber lo inquietaba. Las piezas no encajaban. Comenzó a tirar de hilos. Primera pista. Si Cari estaba enviando todos estos mensajes, ¿dónde vivía? ¿Cómo sobrevivía sin dinero, sin trabajo, sin hogar? Segunda pista. Los mensajes afirmaban que Cari estaba acechando a Dave y a Liz, observándolos constantemente. Pero en 3 años, nadie la había visto realmente, ni una sola vez. En una era de cámaras de vigilancia, videos de teléfonos inteligentes y huellas digitales en todas partes, ¿cómo alguien acecha a personas durante 3 años sin un solo avistamiento confirmado? Tercera pista. La sincronización. El detective Avis notó algo crucial. Cada vez que Liz Golyar estaba comprobablemente en algún lugar, en el trabajo, en una ubicación documentada con testigos, los mensajes de Cari disminuían o se detenían. Cuando Liz tenía tiempo libre, los mensajes aumentaban. ¿Coincidencia? El detective Avis no lo creía. Decidió profundizar en la vida de Liz Golyar, y lo que encontró fue perturbador. Liz había estado en la vida de Dave antes de que apareciera Cari. Ella era la persona con la que Dave salía casualmente. Luego Cari apareció para una cita, y de repente Liz tenía una rival que necesitaba ser eliminada. Pero en lugar de que Cari desapareciera como una amenaza, se convirtió en la acechadora más persistente del mundo. Una acechadora que hacía que Liz pareciera la víctima, que empujaba a Dave a apoyarse en Liz, que creaba un escenario donde Liz se volvía indispensable para Dave mientras enfrentaban juntos esta amenaza. Era brillante, era diabólico y era todo una mentira. El detective Avis llamó a especialistas forenses digitales. Si Liz Golyar estaba detrás de esto, tenía que haber evidencia. Y en 2015 la tecnología existía para encontrarla. El equipo forense comenzó con las computadoras de Liz, sus teléfonos, sus tabletas. Lo que encontraron fue asombroso. Liz había creado más de una docena de cuentas de correo falsas en nombre de Cari. Había creado perfiles falsos de Facebook,
Había usado software de edición de fotos para manipular imágenes de Cary. Había pasado horas, literalmente miles de horas, creando esta realidad alternativa. Pero la evidencia más condenatoria estaba en los metadatos. ¿Recuerdan esos mensajes amenazantes que Cary enviaba a Liz? ¿Los que la aterrorizaban tanto que compró un arma? La informática forense probó que esos mensajes fueron enviados desde dispositivos físicamente en posesión de Liz. Ella se enviaba mensajes amenazantes a sí misma. Luego, se los mostraba a la policía para construir su caso contra el acechador. Esas fotos que Cary supuestamente enviaba desde varios lugares del Medio Oeste. La informática forense las rastreó hasta los dispositivos de Liz. Había descargado imágenes de lugares al azar y las enviaba haciéndose pasar por Cary. Los correos electrónicos, los mensajes de texto, los mensajes de Facebook, todos se originaban en dispositivos vinculados a Liz Golyar. Durante 3 años, había estado conduciendo ambos lados de una conversación, interpretando a víctima y villana, llorando a la policía sobre un acechador mientras ella era la que acechaba. Pero el detective Avis todavía necesitaba responder la pregunta más importante: ¿dónde estaba Cary Farber? En noviembre de 2016, los investigadores tuvieron su oportunidad. Oculto profundamente en los metadatos de una de las miles de imágenes que Cary supuestamente había enviado, había una foto que Liz había olvidado limpiar por completo. Era una imagen que parecía mostrar un cuerpo atado con una cuerda. La imagen era oscura, granulada, difícil de distinguir, pero el análisis forense reveló que había sido tomada dentro de la propia casa de Liz Golyar. Aún más condenatorio, los metadatos de la foto mostraban que fue tomada el 13 o 14 de noviembre de 2012, justo alrededor del momento en que Cary Farber desapareció. Luego los investigadores encontraron el Flora, un sitio web donde la gente publica sobre personas desaparecidas. Alguien usando la información de Cary había creado una página conmemorativa falsa, pero la dirección IP se remontaba a la casa de Liz Golyar. ¿Por qué el acechador crearía una página conmemorativa para sí misma? La respuesta se volvía horriblemente clara, porque Cary Farber no estaba acechando a nadie. Cary Farber estaba muerta, y Liz Golyar la había asesinado. Los investigadores creyeron que ahora podían reconstruir lo que realmente sucedió el 13 de noviembre de 2012. Cary Farber salió del apartamento de Dave Krupa esa mañana alrededor de las 7 a.m. Probablemente fue a su propio apartamento o se dirigía al trabajo. De alguna manera, en algún lugar durante esas primeras horas de la mañana, Liz Golyar se encontró con ella. Liz sabía de Cary. Sabía que Dave había pasado la noche con otra mujer, y Liz que quería a Dave para ella sola. Vio a Cary como un obstáculo que debía ser eliminado. La fiscalía luego teorizaría que Liz atrajo a Cary a una ubicación, posiblemente bajo falsos pretextos, y la mató. El método exacto de asesinato nunca se probó definitivamente. El cuerpo de Cary nunca fue encontrado, pero la fotografía sugería estrangulamiento o ataduras. En cuestión de horas después de la muerte de Cary, comenzaron los mensajes de texto. Liz tenía el teléfono de Cary, tenía acceso a las cuentas de Cary, y era una mujer inteligente, lo suficientemente inteligente como para crear un fantasma digital que atormentaría a Dave y desviaría toda sospecha de sí misma. Piensen en la retorcida genialidad de este plan. Al hacer de Cary la acechadora, Liz aseguró que nadie buscaría a Cary como una persona desaparecida. En cambio, todos creían que Cary estaba viva y era peligrosa. La policía no buscaba un cuerpo, buscaba a una mujer fuera de control que había elegido abandonar su vida, y como la víctima del acecho de Cary, Liz se posicionó como la persona que necesitaba la protección y el apoyo de Dave.
Creó una crisis que los unía. Durante 3 años mantuvo esta elaborada ficción. 3 años de mensajes de texto, correos electrónicos, perfiles falsos, vandalismo a su propia propiedad, amenazas contra sí misma. Incluso incendió su propio garaje, arriesgando la vida de sus hijos, todo para mantener la ilusión de que Cari era real. Estaba presente y era peligrosa. Liz Golyar fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado en diciembre de 2016. El juicio comenzó en 2017 y fue diferente a todo lo que Nebraska había visto. Este era un juicio por asesinato sin cuerpo, sin arma homicida, sin testigos del asesinato real y sin confesión. Todo el caso dependía de evidencia digital. Miles de páginas de mensajes de texto, correos electrónicos, metadatos y análisis forense informático. La fiscalía pintó la imagen de una mujer tan obsesionada con Dave Krupa que cometió asesinato para eliminar a una rival. Luego pasó 3 años creando un elaborado encubrimiento digital. La defensa argumentó que sin un cuerpo, sin evidencia física, el Estado no podía probar el asesinato. Sugirieron que Cari podría todavía estar viva en algún lugar, que podría haber enviado realmente esos mensajes. Pero la evidencia digital era abrumadora. Expertos forenses testificaron sobre los metadatos, las direcciones IP, las marcas de tiempo que probaban que Liz estaba detrás de cada mensaje. Mostraron cómo había usado múltiples dispositivos para hacer parecer que los mensajes venían de diferentes ubicaciones. Revelaron cómo había editado fotos y creado perfiles falsos en redes sociales. Testigos expertos explicaron cómo Liz había hecho esfuerzos extraordinarios para enmarcar a Cari como inestable, incluso creando publicaciones falsas de blog y diatribas en línea en nombre de Cari, todo diseñado para hacer que Cari pareciera una acechadora peligrosa que podría haberse escondido. Pero quizás el testimonio más poderoso vino de Nancy Rainey, la madre de Cari. Tomó el estrado y habló sobre su hija, la verdadera Cari, no el fantasma digital que Liz había creado. Habló sobre la devoción de Cari por Maxwell, su ética de trabajo constante, su amabilidad. Describió cómo los mensajes de texto nunca sonaban como su hija, cómo supo desde el primer día que algo estaba catastróficamente mal. Mi hija nunca dejaría a su hijo, testificó Nancy, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca. Sabía que se había ido, sabía que alguien se la había llevado de nosotros. El jurado deliberó por menos de 4 horas. El 24 de mayo de 2017, Liz Golyar fue declarada culpable de asesinato en primer grado en la muerte de Cari Farber. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó el veredicto, Liz mostró poca emoción. Había mantenido su inocencia durante todo el juicio, e incluso después de la condena nunca admitió haber matado a Cari. Nunca reveló dónde había escondido el cuerpo. Hasta el día de hoy, los restos de Cari Farber nunca han sido encontrados. Su Ford Explorer plateado fue descubierto eventualmente a finales de 2013, más de un año después de su desaparición, en un depósito de vehículos en Omaha. Dentro, los investigadores encontraron rastros de la sangre de Cari. Encontraron sus objetos personales, pero no encontraron pistas sobre dónde Liz había escondido su cuerpo. Algunos investigadores creen que el cuerpo de Cari podría haber sido desechado en una de las muchas áreas rurales que rodean Omaha. Otros piensan que Liz podría haberla enterrado en un lugar que conocía bien, quizás en algún lugar conectado a su trabajo o vida personal. A pesar de las búsquedas y los estudios con radar de penetración terrestre en áreas conectadas a Liz, el lugar de descanso final de Cari sigue siendo un misterio. ¿Cómo alguien hace esto? ¿Cómo una persona comete asesinato, luego pasa 3 años fingiendo ser la víctima, enviándose amenazas a sí misma,
creando un villano completamente ficticio. Psicólogos forenses que estudiaron el caso identificaron varios factores clave en la psicología de Liz Golyar. Apego obsesivo. Liz se obsesionó con Dave Krupa en un grado poco saludable. Aunque su relación era casual y no exclusiva por mutuo acuerdo, Liz no podía aceptar compartirlo con nadie más. Rage narcisista. Cuando Carrie apareció como rival, la reacción de Liz no fue tristeza o celos. Fue rabia. En su mente, Carrie había tomado algo que le pertenecía y la única solución era la eliminación. Mentira patológica. La capacidad de mantener un engaño tan elaborado durante 3 años sugiere a alguien con problemas profundos en torno a la verdad y la realidad. Liz no solo mentía ocasionalmente, construyó un universo alternativo completo y vivió en él. Falta de empatía. Incendiar su propio garaje mientras sus hijos estaban en la casa muestra una asombrosa falta de preocupación por el bienestar de los demás. La voluntad de aterrorizar a Dave, de atormentar a la familia de Carrie, de ver sufrir a Nancy Rainey durante años sabiendo que había matado a su hija. Todo apunta a alguien con una empatía profundamente afectada. Sofisticación técnica. Liz era inteligente. Entendía la tecnología lo suficiente como para crear múltiples cuentas falsas, manipular metadatos, aunque no perfectamente, y mantener la ilusión de la existencia continua de Carrie durante años. Esto no fue un crimen de pasión seguido de pánico, esto fue calculado, metódico y sostenido. Mientras Liz Golyar está en prisión, las víctimas reales de este caso continúan lidiando con sus secuelas. Nancy Rainey perdió a su hija y nunca obtuvo el cierre de un entierro adecuado. Pasó 3 años escuchando de la policía que su hija simplemente había elegido irse, sabiendo en su corazón que eso no era cierto. Incluso después de la condena de Liz, Nancy todavía no sabe dónde yace el cuerpo de su hija. Ahora se ha convertido en defensora de casos de personas desaparecidas, particularmente aquellos donde la actividad digital engaña a los investigadores. Maxwell, el hijo de Carrie, perdió a su madre cuando era solo un adolescente. Creció creyendo que su mamá lo había abandonado, recibiendo fríos mensajes de texto que erosionaban sus recuerdos de la mujer amorosa que lo había criado. Aprender la verdad, que su madre fue asesinada y nunca eligió irse, trajo tanto alivio como renovado dolor. Dave Krupa carga con una tremenda culpa. Ha hablado públicamente sobre cómo desearía haber visto a través del engaño de Liz antes, cómo se siente responsable por presentar a la mujer que mataría a Carrie en su vida. Durante 3 años, creyó que era la víctima de un acechador, sin darse cuenta de que dormía al lado de una asesina. Los propios hijos de Liz perdieron a su madre por la prisión y deben vivir con el conocimiento de lo que hizo. Fueron usados como accesorios en su engaño, puestos en peligro cuando incendió su hogar, y ahora deben construir vidas separadas de sus crímenes. El caso de Carrie Farber cambió cómo las fuerzas del orden abordan la evidencia digital y los casos de suplantación de identidad en línea. Reveló cómo alguien con conocimientos técnicos básicos podía crear una presencia en línea completamente ficticia y usarla para engañar a los investigadores. Varias lecciones importantes surgieron. La actividad digital no prueba la vida. Solo porque las cuentas de alguien estén activas no significa que esa persona esté viva y bien. Los investigadores ahora saben mirar más profundo, examinar metadatos, cuestionar huellas digitales convenientes. Los metadatos son cruciales. El análisis forense de los metadatos, los datos ocultos incrustados en fotos, correos electrónicos y documentos, fue lo que finalmente resolvió este caso. La informática forense moderna puede revelar cuándo se tomaron las fotos, qué dispositivo las creó y si han sido manipuladas. Las investigaciones de personas desaparecidas necesitan evolucionar.
Las súplicas de Nancy Rainey fueron inicialmente desestimadas porque los investigadores vieron cuentas activas y asumieron que Cary había elegido irse. Ahora hay mayor conciencia de que los adultos pueden estar desaparecidos incluso cuando su presencia digital sugiere lo contrario. La suplantación de identidad en línea puede ser criminal. Este caso demostró que la suplantación de identidad en línea no es solo espeluznante, puede ser parte de encubrir crímenes graves. Las leyes alrededor de la suplantación digital se han fortalecido en varios estados como resultado. Confía en tus instintos. Nancy Rainey supo desde el primer día que algo estaba mal. Los familiares a menudo tienen instintos sobre sus seres queridos que no deben ser desestimados, incluso cuando la evidencia digital parece contradecirlos. A pesar de la condena de Liz Golyar, varias preguntas permanecen. ¿Dónde está el cuerpo de Cary? Liz nunca ha revelado la ubicación y extensas búsquedas no han arrojado nada. Algunos creen que eventualmente lo dirá, quizás buscando atención o un trato, pero hasta ahora ha permanecido en silencio. ¿Qué sucedió exactamente el 13 de noviembre de 2012? Los detalles específicos de cómo Liz se encontró con Cary, cómo la atrajo a su muerte y el método de asesinato permanecen desconocidos. ¿Cómo mantuvo Liz el engaño durante tanto tiempo? El enorme volumen de mensajes, más de 50.000 textos y correos electrónicos, plantea preguntas sobre cómo Liz manejó esto junto con su trabajo, la crianza de sus hijos y el mantenimiento de relaciones. ¿Alguien más lo sabía? ¿Alguien sospechaba? ¿Por qué incendiar su propio garaje? Este sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes. Liz arriesgó matar a sus propios hijos para mantener su ficción. El nivel de compromiso con la mentira es difícil de comprender. ¿Qué hubiera pasado si el detective Avis no hubiera mirado de nuevo? Sin su persistencia, ¿Liz habría eventualmente detenido la farsa o habría continuado indefinidamente? Cary Farber tuvo una cita. Pasó una tarde con un hombre que le resultaba atractivo. Salió a la mañana siguiente para ir a trabajar, probablemente pensando en qué le haría de cenar a su hijo, si vería a Dave de nuevo, los pensamientos ordinarios de un día ordinario. Nunca llegó a casa. En cambio, Liz Golyar le quitó la vida. Tomó su teléfono, tomó su identidad y durante 3 años usó el fantasma digital de Cary para aterrorizar al hombre con quien Cary había salido brevemente. Cary se convirtió en una villana en una historia donde en realidad era la víctima. Su memoria fue retorcida, su carácter asesinado, sus seres queridos atormentados, todo mientras su cuerpo yacía escondido en algún lugar, esperando ser encontrado. Al final, la tecnología tanto oscureció como reveló la verdad. El sofisticado engaño de Liz funcionó durante años, pero las mismas migas de pan digitales que ella creó eventualmente llevaron a los investigadores directamente a su puerta. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada perfil falso dejó rastros que no podían borrarse, metadatos que no podían manipularse. El caso de Cary Farber se erige como un escalofriante recordatorio de que la persona que te envía mensajes podría no ser quien dice ser, que el mundo digital puede ser manipulado, convertido en arma y usado para construir mentiras elaboradas, y que a veces la persona más peligrosa en tu vida es la que finge protegerte de una amenaza que ella misma creó. Cary Farber merecía algo mejor. Merecía ver crecer a su hijo, celebrar cumpleaños y días festivos, vivir la vida completa, ordinaria y hermosa que le fue robada. En cambio, se convirtió en una advertencia, un nombre en las bases de datos de crímenes reales, una persona desaparecida que nunca estuvo realmente desaparecida porque todos pensaban que estaba viva.
En algún lugar, Cary Farber descansa en una tumba no marcada y desconocida. Su familia todavía busca, todavía espera que algún día puedan llevarla a casa. Hasta entonces, su historia sirve como advertencia. En la era digital, los muertos pueden hacerse hablar, los ausentes pueden parecer presentes, y el asesinato puede esconderse detrás de una pantalla, un mensaje de texto a la vez. Los mensajes finalmente se han detenido, pero para Cary Farber, la justicia llegó demasiado tarde para llevarla a casa.